Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Sonó el timbre para salir al recreo. Vamos a seguir con la serie de mensaje abriendo los ojos del entendimiento, y vamos a compartir el tema número 3 de esta serie del mes de marzo. Tema número 3, que lleva por título: la gente con entendimiento escuchan la voz del Hijo de Dios. Pero levante su mano derecha y diga conmigo: la gente con entendimiento escuchan la voz del Hijo de Dios. Y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 10. Juan, capítulo 10, el verso 1 al verso 11. Dice así la palabra de nuestro Señor: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por su nombre y las sacan. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Volvió Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. El Evangelio, el centro del Evangelio no es el ser humano. El centro del Evangelio es Jesucristo. Amén. No se trata de nosotros, se trata de conocerle a Él y entender que el mayor regalo que el Señor nos ha dado es Jesús. Dice que Él no escatimó y entregó a su Hijo Jesús, y con Él nos entregará todas las cosas. Quiere decir que si nosotros tenemos a Jesús, al Cristo, nada nos va a faltar y lo vamos a tener todo. Vamos a tener una prosperidad integral. Por esa razón es un tiempo de indagar, de estudiar el Evangelio, de orar al Señor, de ser edificados, entrenados en la verdad presente y en el Evangelio del Señor. Cuando yo era nuevo convertido, en la primera iglesia donde me congregué, donde nací, en aquel tiempo hacían escuela dominical en la mañana, que eran unas escuelas teológicas, y hacían servicio en la noche.
En la escuela dominical a las 10, el servicio a las 8 de la noche, pues salíamos como a las 11, 12, a veces hasta las 2 de la mañana. Pero a pesar de ese horario tan fuerte, en la mañana y en la noche, teníamos que ir a los dos. Yo iba, yo asistía porque yo tenía necesidad de aprender. Muchas cosas que he mantenido por los años salieron de esa escuela dominical. Y a veces yo no entiendo cómo las personas, a veces hay que, como prácticamente en esta generación, hay que romper eso, como que hay que obligarlas a estudiar la palabra de Dios, sea SEBE o sea los días martes, tanto así que los martes los puse obligados para los líderes, y a veces los líderes lo ven como una carga, sin entender que eso no me beneficia a mí, eso lo beneficia a ustedes. Entonces no vea que alguien que quiere enseñar la palabra lo está haciendo por él, lo está haciendo por ti. El beneficiado no es el maestro, el beneficiado son los alumnos. Levante sus dos manos, diga conmigo: el beneficiado no es el maestro, el beneficiado somos nosotros que nos enseñan la palabra del Señor. Entonces no hay que ver eso como si fuera una carga. Mejor asisto los domingos, el servicio de los domingos es importante, pero también aprender la palabra y ser entrenados en el Evangelio es muy importante. Porque la palabra de Dios dice que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y hoy en día vemos lamentablemente una iglesia que es alimentada más por las emociones y por la motivación que por la palabra del Señor. Cuando se predica y recibimos por la fe el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesús, ¿qué se va a manifestar? Se va a manifestar salvación, regeneración, transformación, llenura del Espíritu Santo. Se va a manifestar libertad, sanidad y la manifestación del poder de Dios, que va a manifestar prodigios, señales y milagros. Si nosotros predicamos el evangelio, el Señor va a confirmar ese evangelio, si es verdadero, con señales y milagros. Dios no va a respaldar a una persona, Dios va a respaldar su mensaje. Levante sus dos manos, conmigo: Dios no va a respaldar a una persona, Dios va a respaldar su mensaje. Si predicamos el evangelio, es normal que haya sanidades y milagros. Se va a manifestar el poder de Dios. Ahora el Señor Jesús es el buen pastor y la puerta para disfrutar la salvación y la vida eterna. El Señor Jesús en Juan 10 le está hablando a los judíos. Recuerden que cuando el apóstol Juan en su evangelio menciona a los judíos, no se está refiriendo a toda la nación de Israel, se está refiriendo a los fariseos, se está refiriendo a los judíos religiosos. Y entonces el contexto de Juan 10, Jesús le está hablando a esos fariseos, a esos religiosos que no creían en Él, y que el Señor les llamó ciegos y faltos de entendimiento. Eso nosotros lo estudiamos en el mensaje pasado, y eso está en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, el verso 40 y 41. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos vuestro pecado, permanece. Entonces es muy importante ver a quién Jesús le está hablando. En Juan capítulo 10 le está hablando a los fariseos, le está hablando a los judíos religiosos. Y lo primero que el Señor les dice en Juan capítulo 10 versos 1 y 2, les dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas,
sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. En otras palabras, el Señor Jesús le está diciendo que los fariseos, los saduceos y los religiosos de la época de Jesús no tenían una investidura espiritual, legal, para guiar al pueblo de Dios en ese tiempo. Que cuando una persona no entra por la puerta, no es legal. Si usted invita a una persona a su casa y entra por la puerta, usted la recibe con alegría, hasta le da un refresco, si no es tan duro, le da la bienvenida. Pero ¿qué hace usted cuando alguien se salta a la cerca? Le cae a piedra, llama a la policía, ¿sí o no? Entonces eso es lo que Jesús está hablando. Está hablando que estos religiosos de la época eran unos ilegales. Ellos no tenían la autoridad espiritual de parte de Dios para guiar al pueblo, para enseñar al pueblo. Por esa razón, los judíos fariseos no les importaba que un ciego de nacimiento fuera sanado. Le importaba más su falsa enseñanza. Le importaba más sus tradiciones, no le importaba la condición y el sufrimiento de las personas, sino su tradición y su mala interpretación de la palabra de Dios. Ellos torcían las escrituras y les robaban el verdadero conocimiento de Dios a la gente. Les trancaban las bendiciones que el Señor quería manifestar para su pueblo. ¿Están aquí? Entonces el Señor Jesús también está diciendo que Él es el verdadero pastor. Él es el verdadero enviado por Dios y que Él sí entró en la puerta. Que Él sí tiene la autoridad legal de parte de Dios y ser el enviado por Dios para predicar, para ver la condición de su pueblo, para sanarlos, para liberarlos. Por eso Jesús, cuando vio la multitud, tuvo compasión de las personas, tenía amor por la gente porque eran ovejas sin pastor y realmente no tenían un pastor, porque los fariseos y los judíos no eran pastores para ellos, sino que eran opresores para la nación de Israel. ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué le seguían a Jesús las multitudes? ¿Por qué los fariseos se ponían celosos? Porque no lo seguía nadie. Los servicios de Jesús estaban full, multitudes. Las sinagogas de los judíos estaban quedando vacías. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la legalidad de parte de Dios para enseñar la palabra. Y la estaban enseñando de una manera incorrecta. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces en Juan capítulo 10, verso 3 al 4, dice: a este abre el portero, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por su nombre, y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El pueblo conoce la voz del Señor, conoce la voz de Dios, y por eso las multitudes lo seguían. Pero Jesús dice: ustedes predican, ustedes enseñan en las sinagogas tradiciones, pero la gente no les sigue, porque para ustedes la gente lo ve como unos extraños, no los ve como su pastor. Juan capítulo 10, verso 5: mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor Jesús enseña a través de esta alegoría o a través de esta metáfora, hablando que Él es el verdadero pastor de Israel y que las personas que están asignadas por Él lo van a seguir, van a escuchar su voz. ¿Cuánto dicen amén?
Pero cuando venga gente religiosa que pone sus tradiciones por encima de la palabra de Dios, son gente entraña y la gente no le va a seguir. ¿Están aquí? Pues quiere decir que las personas que son verdaderos discípulos de la Nueva Jerusalén van a escuchar la voz de los apóstoles Olver y Eneida de Escala y de sus líderes. Pero cuando escuchen en un canal de YouTube, en una radio, o gente que le quiere hablar de tradiciones, de religiosidades, ustedes van a huir de él si ustedes son personas que son verdaderos discípulos de esta casa. Parece que no lo creyeron. Dile a la persona que tiene atrás: ¿eres oveja de aquí o no eres oveja? ¿Eres discípulo o no eres discípulo? Bendito sea el Señor. Entonces la gente que es de Dios escucha a Dios. La gente que es de Dios va a escuchar la palabra del Señor. No va a escuchar voces extrañas. No va a escuchar gente religiosa, ni gente hechicera, ni gente que les habla en contra de la palabra de Dios, ideologías humanistas. La gente que es de Dios, y el mismo Jesús lo dijo, va a escuchar la palabra del Señor, va a escuchar la voz de Dios, no va a escuchar las voces de las tinieblas, ni de gente mala, ni de gente impía. Y eso lo podemos leer en Juan capítulo 8, el verso 47. El que es de Dios, ¿qué dice ahí? Las palabras de Dios oye, pero esto no lo oí vosotros porque no sois de Dios. Tócale el hombro a la persona que tiene altura y dile: si eres de Dios, te va a encantar escuchar la palabra de Dios. Si no eres de Dios, escuche bien. Si no eres de Dios, te va a encantar escuchar a los astrólogos en la mañana en los canales de televisión. Te va a encantar todo lo que es malo, todas las tinieblas, toda filosofía, todo lo que hablan en contra de Dios, te va a encantar. Pero si eres de Dios, vas a amar la palabra del Señor. Si eres oveja de Dios, vas a escuchar su voz. Y cuando veas las voces de gente extraña que habla en contra de Dios, vas a huir de esas personas. Entonces los judíos religiosos no entendieron que Jesús le está diciendo a ellos: ustedes lo que son unos ladrones y salteadores. Juan 10, verso 6. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que decía. Entonces usted debe entender que Jesús es el buen pastor y que Él nos quiere dar una vida abundante. Levante sus dos manos y diga conmigo: el Señor Jesús es el buen pastor y nos quiere dar vida en abundancia. Cuando leemos Juan capítulo 10, el verso 7, volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, el Señor Jesús no solamente se está llamando que Él es el pastor de Israel, sino que Él es la puerta de las ovejas. Ahora, ¿qué representa la palabra puerta? La palabra puerta es sinónimo de autoridad y de gobierno, porque en las puertas de la ciudad se sentaban los ancianos y los gobernantes a juzgar ese pueblo. Así que puerta es autoridad y gobierno. Solamente Jesús tenía la autoridad de parte de Dios para hablar su palabra. Y lo segundo significado de la palabra puerta es acceso. Digan conmigo: acceso. El único que nos da acceso a la salvación, a la vida eterna, el único que nos da acceso al reino de Dios y que nos da acceso a su vida divina es Jesucristo.
Levante sus dos manos, diga conmigo: en ningún otro hay salvación. Solamente en el nombre de Jesús hay vida eterna, hay salvación, hay sanidad, hay libertad y hay respuesta del Señor. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con ganas, déselo con fuerza. Amén. No que otra persona, que este fue un santo que murió y yo le puedo pedir. Escúcheme, no le puedes pedir a más nadie, porque Dios no te va a escuchar. Porque la única puerta de acceso es Jesucristo. Es como si estuviera en tu casa, una casa sin ventanas, y hay una sola puerta, y tú te quieres meter por la pared. Así es las personas que le están pidiendo a otras personas, o piensan que otras personas que están muertas les va a dar salvación. La única persona con la cual tú puedes entrar al reino de Dios es Jesús. Juan 10, verso 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Señor Jesús es tremendo, ¿verdad? Los insulta de una manera poética. Y ellos, el Señor los está insultando y yo no entiendo. O sea, los salteadores y los ladrones eran los fariseos y saduceos que estaban escuchando este mensaje. Por eso el pueblo no los escuchó ni les siguió, porque ellos no eran los autorizados por Dios. Ellos iban a escuchar al verdadero Mesías, que era Jesucristo. Por eso la gente decía, este habla con autoridad. Y no con los escribas y fariseos. Es que los escribas y fariseos no tenían la autoridad de parte de Dios. No hemos escuchado hombres hablar así. Ellos mismos decían. ¿Por qué? Porque Dios le dio la autoridad para hablar la palabra del Señor. O sea que una persona que ministra la palabra del Señor sin la autoridad o no está bajo autoridad es un salteador y un ladrón. Es una persona que está enseñando de una manera ilegal la palabra de Dios. Hola. Juan 10, verso 9. Juan 10, verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús se revela y siento la presencia de Dios en este lugar. Y de repente usted no sabe, pero yo sé que el día de hoy se le va a revelar en su espíritu y se va a iluminar en su mente. Jesús se revela como el único acceso a la salvación. Levante sus dos manos, diga conmigo: la única puerta que nos lleva a la salvación es Cristo Jesús. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Solo en Cristo hay respuesta. Solo en Cristo hay respuesta a nuestras oraciones. Solo en Cristo y en su nombre hay sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Al mencionar el nombre de Jesús, la enfermedad se tiene que ir. Al mencionar el nombre de Jesús, los demonios se tienen que ir. Al mencionar el nombre de Jesús, se van a desatar milagros de todo tipo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único acceso a nuestro Padre Celestial se llama Jesucristo, y estamos en este lugar para exaltar su nombre. Dale ese fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Juan 10, se puede sentar. Juan 10, verso 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá. ¿Y qué dice ahí? Hallará pasto. Porque solamente en Cristo podemos conseguir ese alimento espiritual.
que confortan nuestra alma, que nos fortalece, que nos hace crecer espiritualmente. Solo en Cristo podemos conseguir pasto, podemos conseguir la verdadera comida. Y debemos entender que el Señor Jesús es el pastor de los pastores. Y como Él es el pastor de los pastores, nos lleva a los mejores lugares y nos da reposo y nos da descanso. Salmo 23. Salmo 23. ¿Dónde está Salmo? Salmo 23, verso 1 y verso 2. Jehová es mi pastor, ¿qué dice ahí? Y nada me faltará. O sea, que si usted se deja gobernar, porque ser pastor es alguien que te guía, es alguien que te da la dirección, alguien que te dice, es por aquí. Amén. Si usted se deja pastorear por el Señor, ¿a través de quién lo va a pastorear? A través de sus ministros. Si usted se deja pastorear, guiar, alimentar por Dios a través de sus ministros, nada te va a faltar, sea espiritual, sea emocional, sea familiar, sea financiero. Todas tus necesidades las suple nuestro pastor, que es el Señor Jesús. Pero parece que no se alegraron, parece que no lo creyeron. Y empieza la gente a confesar, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el día de ayer te estaba echando una fría. ¿Por qué no se cumple la palabra? Porque no estás dejándote pastorear por Dios, estás haciendo lo que te da la gana. No solamente confesar la palabra, no solamente es dejar entusar el Salmo 23 para la buena suerte, o el Salmo 91. Es que el Señor sea tu verdadero pastor. ¿Por qué están así como serios? Dice, en lugares de delicado pasto me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Los mejores pastos, los mejores alimentos para las ovejas estaban en los lugares más altos, en los lugares casi inaccesibles. Y cuando un pastor es un buen pastor, le da lo mejor, le da el mejor alimento y sube a lo alto, a lo más alto, para darle lo mejor a sus ovejas. Y los guía también, porque no solamente el pastor sube, sino que las ovejas suben con él. ¿Por qué razón yo les doy los días domingos un desayuno pesado? Un desayuno con caraota, arepa, queso, plátano, café con leche, cachapa al final, ahora está dando hambre, ¿no? Si fuera arroz era una cachapa con chicharrones, arroz de un caso. Yo me estoy cuidando, pero yo como puerco, cochino, no se está cuidando nada. ¿Por qué yo les estoy dando alimentos fuertes? De repente usted no entiende algunas cosas, pero después su estómago espiritual se acostumbra. Porque es que yo los quiero llevar a lugares altos, donde está la mejor revelación, donde está la mejor palabra. Y cuando usted se alimenta con lo mejor, vamos a tener ovejas fuertes, robustas y gente poderosa que cuando vengan los problemas del mundo los van a vencer en el nombre de Jesús, porque tienen una buena palabra, se han fortalecido en el poder del Espíritu Santo de Dios.
agua de reposo me pastoreará. Agua de reposo es el bautismo del Espíritu, es ser sumergido en el Espíritu, porque no es solamente la palabra, sino la impartición de vida. Usted no solamente está alimentando su mente, hay una impartición de vida en tu espíritu. Si estabas muerto, vas a resucitar. Si estabas débil, vas a ser fortalecido en el nombre de Jesús. Vas a salir fuerte porque hay una impartición. Dios te está sumergiendo en el río del Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Y es importante la palabra. ¿Por qué es importante la palabra? Salmo 23:3. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Nos conforta, nos sana, fortalece nuestro interior. O sea que congregarnos no es algo religioso. Estamos subiendo espiritualmente y de una manera metafórica al monte de Dios. Nos estamos alimentando con el alimento espiritual. Estamos bebiendo la vida del Espíritu. Nuestra alma está siendo sanada. La depresión se está yendo, esos conflictos internos se están yendo, el temor se está yendo en el nombre de Jesús. Y tu alma está siendo sanada, tu mente está siendo renovada. Eso es lo que hace el Señor Jesús cuando nosotros dejamos que nos pastoree y nos guía a sendas de legalidad y de justicia. Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me darán aliento. Que podemos pasar por lugares o por situaciones fuertes, situaciones incluso que nuestra vida esté en peligro, sombra de muerte, pruebas, circunstancias adversas, enfermedades, pérdidas. Pero el valle de sombra de muerte no es nuestra habitación. Eso es solo pasajero. Eso pasará, esa tristeza pasará, ese problema pasará. ¿Cuántos dicen amén? Y escuche bien, y el Señor dice, no es que no vas a pasar, pero yo voy a estar contigo en medio de esa situación difícil, en medio de esa tribulación, en medio de esa enfermedad, en medio de esa depresión. Yo estaré contigo porque yo mismo te voy a sacar de esa situación. No sé si alguien te lo está creyendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Hay una presencia de Dios en este lugar. El Señor Jesús se está manifestando como nuestro pastor. Grita y aplaude fuerte al Rey de Gloria. Aplaude fuerte a tu Señor. Dile a la persona que tiene no está solo en esa prueba, no está sola en esa dificultad. Jesucristo está contigo, Jesucristo está con nosotros, Jesucristo está con nuestra familia. Jesucristo está con la nueva Jerusalén. Pueden sentar. ¿Por qué el salmista dice, tú estás conmigo aunque ande por valle de sombra y de muerte? No tendré temor. Tu vara y tu callado me darán aliento. ¿Qué significa eso? David era pastor de ovejas. Y muchas veces, para llevarlo a los mejores pastos, tenía que pasar por un valle donde los lobos, los leones, los osos, los animales
iban a poner en peligro el ganado. Y el mismo David, en el momento que se iba a enfrentar a Goliat, le habló de sus experiencias de pastor al rey Saúl. Y le dijo, si venía un oso, yo atacaba al oso, pero no dejaba que matara mis ovejas. Si venía un león, yo lo enfrentaba y lo vencía. Y así será ese circunciso, así será ese gigante que está levantándose contra las ovejas de Israel. Así que David dijo, si yo cuidé a mis ovejas así, el Señor, cuando yo pase por un valle de sombra y de muerte, Él tiene un cayado, Él tiene una vara, Él tiene un arma, que cuando viene el enemigo a tratar de devorarme, a tratar de destruirme, a tratar de destruir mi familia, el Señor toma esa vara y nos defiende y hace que las tinieblas, hace que la enfermedad, hace que el diablo se retroceda. Esa es la importancia de tener a Jesús como nuestro pastor. Yo no sé cuántos están escuchando, yo no sé cuántos vivos en el Espíritu hay en este lugar. Aplaude fuerte al Señor. Por eso, aunque este valle de problemas, de dificultad que hemos pasado en el país, Dios siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha defendido, siempre nos ha provisto, y cualquier cosa que pase en el futuro, el Señor siempre estará con nosotros. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si yo fuera usted, estuviera celebrando esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. El valle de prueba es pasajero. Tócale a la persona que tiene. Eso que está pasando, eso es pasajero, eso va a pasar. Y lo vamos a atravesar con la ayuda de Dios. ¿Qué te está esperando al final de ese valle? ¿Qué te está esperando al final de esa prueba? Al final de esa tristeza. Lo que te está esperando es lo que dice el Salmo 23, verso 5. Dice, y preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. O sea, que después que atravesemos eso, lo que nos viene es promoción. Lo que nos viene es una mesa de abundancia, de sabiduría, de revelación, de entendimiento, de riqueza, de bendición. Así que esta leve tribulación momentánea que está pasando, lo que va a producir en ti es un mayor peso de gloria, de autoridad y de poder. Así que no estés triste, alégrate, porque lo que te viene es bueno. Yo no sé si alguien que me está escuchando en esta hora, Dios te está preparando una mesa de abundancia, una mesa de bendición para tu vida. Salta, grita, chifla, alaba a tu Rey. Aplaude fuerte al Señor. Aleluya. Puedes sentar. Bendito sea el Señor. Yo cuando estaba sacando esta palabra voy a ser tranquilo. Cuando tú no te dejas pastorear y tú dices, yo soy mi pastor, todo me falta. Voy a comer monte. Voy a comer el agua cuando llega. Tomarla, el agua amarilla con el papelón con limón. Aunque ande por valle de sombra, me van a comer todas las fieras. Y después voy a estar en la tumba. O sea, si tú eres tu pastor y tú no te dejas ya, nada de lo del Salmo 23 se va a cumplir.
Así que tócale el hombro que tiene la persona y dice, déjate pastorear por Dios. No es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere para ti. Y después el salmista dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, el bien, la gracia estará con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que es un buen negocio que Dios sea nuestro pastor y dejarnos pastorear, porque hay gente que quiere hacer lo que ellos quieren, pero no lo que la palabra de Dios les da a través de sus ministros, que es el mismo Dios hablando a través de ellos. Ahora, Juan 10, el verso 8, Juan 10, el verso 8, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Algunas personas han malinterpretado este verso. Incluso lo citan así: el diablo no viene para matar, no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero en el contexto, en ninguna parte te menciona al diablo. Quiere decir que aquí no está hablando del diablo. ¿De quién está hablando Jesús? ¿A quién Jesús le está diciendo salteadores y ladrones? A los fariseos. ¿Quién es el ladrón? El sistema religioso de los fariseos y de los saduceos. El ladrón aquí habla de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos líderes que a través de sus enseñanzas y a través de sus tradiciones y a través de sus religiosidades matan la vida espiritual de sus seguidores, matan su fe, destruyen su vida, su familia, les roba la esperanza, les roba la fe, les trunca el potencial de Dios en sus vidas. Por eso es tan importante a quién tú estás escuchando, de quién te estás alimentando de la palabra de Dios, porque no puedes consumir todo tipo de predicaciones como si fuera un bebé. ¿Están aquí? ¿Qué hace un bebé si usted le deja piedra, le deja ahí de todo? ¿Qué hace el bebé? Se mete todo en la boca. Ahí sí, cuando hay bebés espirituales, quieren comerse todo. Sin entender, quieren consumir de todo tipo de predicaciones, sin entender que eso te puede robar la fe, que eso te puede matar espiritualmente, que eso te puede destruir tu ministerio, puede destruir tu vida por estar escuchando falsos profetas, falsas enseñanzas, por estar escuchando religiosidades. Y cuando empiezas a consumir todo tipo de predicaciones, empiezas a decir, lo que está diciendo el apóstol es incorrecto porque yo escuché en TikTok esto. Y te mata la fe, te mata la generosidad, te mata lo profético, te mata lo apostólico, te mata la vida del Espíritu. Y empiezas a escuchar, los dones del Espíritu no son para este tiempo, el bautismo del Espíritu no son para este tiempo. ¿Saben por qué? Usted debe entender algo. Yo estuve en institutos bíblicos donde ahí no forman gente de fe, ahí lo que forman es incrédulos. Y gracias a Dios yo me mantuve firme, porque yo tenía que sacar el registro de la iglesia y me necesitaba un título teológico. Pero cuando yo fui allá, no creemos en apóstoles, no creemos en profetas, no creemos en esto, puro no creo, lo que está levantando es una cuerda de incrédulos. Pero aquí nosotros estamos hablando de una palabra de fe. Cree en el Señor y estarás seguro. Cree en los profetas y serás prosperado. Creemos en la palabra de Dios. Estudiamos la palabra de Dios. Creemos en apóstoles. Creemos en lo que la palabra de Dios dice. Y por eso vamos a ser bendecidos y Dios nos va a levantar en el nombre de Jesús.
pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor. Puedes abortar el propósito de Dios. Están aquí. O sea, es tanto la torpeza espiritual que hay en las redes sociales que hay un indigente borracho que come de la basura, que es drogadicto y que parece que fue de una iglesia cristiana y tiene la Biblia en la cabeza y habla de la palabra y la gente dice: ¡wow! ¡Qué sabiduría! ¡Tremendo! Y sus videos son virales. Te quiero decir algo: el diablo se sabe la Biblia de tapa a tapa y sigue siendo diablo. No se convierte el diablo, ni se puede convertir, ni tiene redención. ¿Qué necesitamos? Gente que nos enseña la palabra, pero que viva la palabra. No solamente debes enseñar, debes vivir la palabra, porque cuando tú vives la palabra, la autoridad se va a manifestar y esa persona te va a activar en la gracia de lo que está enseñando. Si yo soy una persona de oración y enseño la oración, se va a levantar una iglesia intercesora. Si yo soy una persona que he evangelizado, que he predicado y enseño, salgan a evangelizar, se va a levantar una iglesia evangelizadora. Pero si yo digo y no hago, seré un fariseo. Entonces tócale el hombro a la persona que tiene que dormir en la cara, dile: por esa razón tienes esa cara así, porque estás consumiendo todo tipo de predicación y te está cayendo mal. Ay, Dios mío. Ahorita cuando le estaba diciendo: Jehová, mi pastor, viene a la mesa abundante. Y ahorita están tranquilitos, ¿verdad? Entonces dile a la persona que no es el diablo que te quiere matar, son las falsas ideologías, las falsas enseñanzas. Pero ¿para qué viene el Señor? Para darnos vida y vida en abundancia. Otro error de muchas personas que enseñan este texto: aquí por ninguna parte está hablando de dinero. Aquí en ninguna parte está hablando de que Dios te va a dar abundancia financiera. ¿Por qué están callados? Cuando el Señor dice vida en abundancia, está hablando de la vida espiritual que Él nos va a dar a través del Espíritu Santo y que va a traer transformación interna. La vida del Espíritu que nos llena de gozo, de paz, de amor y de la fuerza de Dios para vencer cualquier dificultad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la tradición viene a matarte, el Evangelio viene a darte vida abundante espiritual a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Aplaude fuerte al Rey en esta hora. Y después dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, hablando de que Jesús iba a morir en la cruz para darnos vida abundante, para darnos vida espiritual. Entonces los pastores, los líderes que no son llamados por Dios, que solo sirven a Dios por interés, por posición o por beneficio personal, esas personas no cuidan a la gente, no se preocupan por enseñarles, por alimentarlas con la palabra del Evangelio. Son negligentes en el ministerio de la palabra, no quieren enseñar la palabra. Hoy en día hay iglesias que la prédica pasan un poco de cosas y a lo último le dan 15 minutos al que predica. Hay negligencia hoy en el pueblo de Dios en cuanto a la palabra. No se quiere enseñar la palabra. Y por esa razón vemos un pueblo
porque no está preparado y se deja engañar con falsas enseñanzas y con falsas profecías. Esto fue lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, el verso 2 y 13, dice: más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. El lobo las arrebata, las ovejas las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas, no le importa la condición de la gente, no les enseña, no les cuida. Bendito sea el Señor. Así eran los judíos religiosos de esa época. Dejaban que la gente fuera engañada por falsos profetas, por falsos maestros. Ellos mismos enseñaban falsedad. Un sistema de opresión que traía, religioso que traía opresión. Amén. Y el Señor no era como esos líderes, era el verdadero pastor que sí le importa a la gente. Bendito sea el Señor. Por eso en nosotros hay una preocupación, hay una carga: alimentarlos, enseñarles. Podemos sonar a fastidioso, a molestoso. Ahora son los martes, hay que venir a orar. Y ahora el apóstol, otro libro más, el libro de los Hechos. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios que tienes pastores y apóstoles diligentes que se dedican al estudio de la palabra y que alimentan a un pueblo. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque si te alimentas con la palabra de Dios vas a ser fuerte y nada te va a vencer, porque la palabra y Dios está contigo. A ver, griten y aplaudan fuerte al Señor. Dile a la persona que tiene que decir: tú eres una oveja robusta, tú eres una oveja fuerte, tú eres un discípulo fuerte, enseñado en la palabra de la verdad. Entonces, cuando estás acostumbrado a desayunar, así como yo te dije antes, un café con pan no te llena. Cualquier comida no te llena. Las personas, los líderes que son asalariados o sirven a Dios por un interés personal, no aman a las personas, no cuidan a las personas, no alimentan a las personas, no le advierten a las personas. Dale gracias a Dios cuando un apóstol, un pastor, un líder te corrige. No te pongas bravo, porque la persona que no ama a las ovejas, que no es el pastor de las ovejas, ve a la oveja yéndose a un precipicio y la ve: ay, pobrecito, se va a caer. Entonces, cuando hay pastores, apóstoles que te corrigen, no te molestes ni dejes que eso te saque una yuca atravesada el corazón. Alégrate, porque fieles son las heridas de aquel que te ama. La gente que te ama te va a decir las cosas porque te aman, porque no quieres que te pierdas y que te vuelvas un déjalo que se mueva. Y aquí te vamos a tener frenado. Si esto te gusta, aquí no. Porque hoy todavía hay iglesias que dicen: a su nombre. Cuando eso era en los años 70. Dile a la persona que tiene a tu lado: aquí no, aquí somos cristianos, gente del reino de Dios. Levántese las manos. Diga conmigo: aquí no tenemos una subcultura evangélica, tenemos la cultura del reino de Dios. Si yo fuera usted, estuviera aplaudiendo, estuviera alegre. Entonces el Señor Jesús constituyó ministros para cuidar a su grey y a su iglesia. Juan 10, verso 16. Juan 10, el verso 16 al 18. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traerlas y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. O sea, el mismo Señor Jesús habló que Él iba a tener ovejas de otro redil, hablando de nosotros. Había un redil que estaba hablando ahí, que era la nación de Israel. Nosotros somos del otro redil, de los gentiles. Él iba a poner, ¿qué? Pastores para cuidar a esas personas. Y por eso ustedes están siendo cuidados por nosotros. Y no vamos a dejar que ningún lobo, ningún divisor traicionero, nadie destruya esta iglesia. Siempre hemos vencido y siempre vamos a vencer. Porque somos como David. Cuando se meten con la iglesia, que es la niña de los ojos del Señor, nos volvemos unos leones para cuidar la iglesia, para cuidar la obra de Dios. Nadie va a destruir lo que Dios está edificando. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Rey. Entonces usted debe tener cuidado con las personas que dicen: yo no necesito congregarme. Yo no necesito líderes ni ministros, no necesito pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no me sujeto a nadie, yo no me congrego. Esos no son cristianos, no son hijos de Dios. Porque si usted es hijo de Dios, usted busca un redil. ¿Qué es un redil? Un lugar donde se protegía las ovejas. Cuando usted se congrega, hay una cobertura espiritual sobre usted y sobre su familia. Si usted dice: Jehová mi pastor, nada me faltará, no tengo congregación, es una oveja errante y fácilmente se la va a comer el lobo y las fieras del campo. Usted necesita congregarse, usted necesita pastores, usted necesita ser líder, usted necesita ser guiado y enseñado. Por eso Jesús, el mismo Jesús es el que establece los ministerios. Efesios capítulo 4, el verso 11 al 13. Y Él mismo, quien Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, el mismo Señor establece 5 ministerios para capacitarte, para enseñarte, para entrenarte, para que llegues al conocimiento pleno del Hijo de Dios y para que tengas madurez. Así que dile a la persona que te atrás: necesitas congregarte, necesitas ser pastoreado. Si quieres todos los beneficios del Salmo 23 en el nuevo pacto, tienes que tener gente que te cuide y que te enseñe la palabra. Amén. El Señor Jesús en Juan 10, 17 y 18 habla de que iba a dar su vida para darnos salvación, para darnos vida eterna. Los judíos y fariseos, al escuchar todo este sermón del Señor, se enojaron mucho. No entendían, pero se enojaron y dijeron: demonio tiene. Y otros creyeron porque ya Jesús había hecho un milagro, abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, el verso 19 al 21. Volvió a hacer disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene, está fuera de sí. ¿Por qué le oyen? Decían otros: estas palabras no es un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Los judíos y religiosos le preguntaron que le dijera si era el Cristo, que se lo dijera abiertamente. El Señor les dijo: yo les he mostrado mis obras, mis señales. Yo soy el Cristo, pero ustedes no me creen. Juan capítulo 10, verso 22 al 26.
celebrase en Jerusalén la fiesta de dedicación y era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le dijo: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no me creéis, porque no sois mis ovejas, como ya lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Terrible estos fariseos, ¿verdad que sí? Ya les he mostrado mis obras. Sané a un paralítico que tenía 38 años, enfermo, Juan capítulo 5. Sané a un ciego de nacimiento, Juan capítulo 9. He hecho señales, he hecho obras de poder, he hecho milagros. Si no me creen por mis palabras, crean por mis obras. Ustedes no creen, porque ustedes no creen, porque ustedes no son mis ovejas. Ustedes no conocen mi voz, porque solo mis ovejas, solo mis hijos, solo mis discípulos reconocen mi voz y me siguen. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude a tu Señor. El Señor Jesús le dijo: porque ustedes no son mis ovejas, por eso no me escuchan, ni a mí ni a mi palabra. Mis verdaderos discípulos sí me escuchan, me siguen, y yo les daré vida eterna, les daré vida abundante. No morirán, porque nadie me las puede arrebatar y nadie me las puede quitar. Juan capítulo 10, verso 28 al 30. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todo, y nadie me las puede arrebatar de mi mano. Bendito sea el Señor. Alguien que me ayude con el teclado. Escuche bien esto. El Señor Jesús y su Padre hicieron todo un plan perfecto para que no nos perdamos. Un plan perfecto para que no perdamos la salvación. Porque Él sabía que por nosotros mismos, por nuestras obras, por nuestra responsabilidad, podíamos perder la salvación. Así que le dio la responsabilidad a Jesús para que muriera, resucitara. Nosotros somos salvos no por nuestras obras, sino por las obras de Jesús. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Cristo. Hizo la obra perfecta, consumado es. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y el Señor y el Padre dijeron: para que sea más perfecto, para que la gente no se pierda, vamos a hacer que nosotros habitemos dentro del hombre y trabajemos adentro del hombre a través de mi Espíritu. Le envió al Espíritu Santo. Así que cuando tú pecas, el Espíritu Santo te contrista, te pone triste para que te vuelvas y te arrepientas y te vuelvas a Dios. Te sigue hablando, te habla tu espíritu, congrégate, ora, búscame, no hagas esto, no hagas lo otro. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. Y para colmo, para que no te pierdas, estableció 5 ministerios. El Espíritu Santo trabajando dentro de ti y nosotros como apóstoles trabajando fuera de ti. Pastores, apóstoles, para cuidarte, para que no te apartes. Ya si una persona se aparta, es muy sinvergüenza. O sea, no tienes perdón de Dios porque tienes al Espíritu de Dios. Jesucristo murió por ti. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. El Señor hizo un sacrificio perfecto. Te dio al Espíritu de Dios y te puso en la Nueva Jerusalén, donde se te enseña la palabra. No hay excusa. Por eso Jesús dijo: mis ovejas están en mis manos y nadie me las puede quitar. Nosotros estamos en la mano de Jesús. Levante sus 2 manos. Dígame: estamos en las manos de Jesús.
y nadie nos puede robar si nosotros estamos en la mano de Jesús. El diablo no nos puede destruir, el mundo no nos puede destruir, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Rey en esta hora. Jesucristo, nuestro buen pastor. A ver, aplaude fuerte al Señor. Él es nuestra cobertura, Él está con nosotros. Él nos levanta y sana nuestras heridas. Aplaude fuerte al Señor, Él nos da su Espíritu Santo. Él dio su vida por sus ovejas, que somos nosotros. Por eso, ya para terminar, es un privilegio ser hijo de Dios y hablar la palabra de Dios. Juan capítulo 10, el verso 34 al 42. Jesús respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Y si llamó dioses aquellos quienes le vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dices soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si la hago, aunque no me creáis, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Procuraron prenderle a Él, pero se le escapó de sus manos, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde fue bautizado por Juan. Y muchos venían a Él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad. Y muchos creyeron en Él allí. El Señor le contestó a los judíos que decían que estaba blasfemando porque decía que era hijo de Dios. En Juan 10, verso 33 dice: le respondió a los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino porque blasfemas, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y el Señor les responde con la misma ley. En el Salmo 82, verso 6. Salmo 82, verso 6. Salmo 82, verso 6. Y yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijo del Altísimo. Cuando Jesús cita el Salmo 82, 6, no se está refiriendo, cuando dice dioses soy, no se está refiriendo que nosotros estamos al mismo nivel de Dios. No se está refiriendo a que somos omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, sino que está hablando que somos hijos de Dios, que somos partícipes de la naturaleza divina para caminar y andar en santidad, justicia y verdad, que somos hechos a su imagen conforme a su semejanza. O sea que en el Antiguo Testamento se le llamó hijos del Altísimo o dioses con D pequeña a los que profetizaban, a los que enseñaban la ley, a los que por inspiración divina hablaban la palabra del Señor. Así que cuando Jesús le está diciendo yo soy hijo de Dios, no era un invento, no era algo nuevo, no era una autoproclamación del Señor. Le estaba diciendo yo soy hijo de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, yo voy a hablar el mensaje de Dios. Yo voy a hablar de mi Padre. El Señor no estaba blasfemando, el Señor estaba confirmando las Escrituras. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Si somos hijos de Dios, hablaremos la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios, predicaremos el Evangelio. Si está la naturaleza de Dios en nosotros y somos una nueva creación, predicar el Evangelio no es una carga. Predicar el Evangelio y hablar la palabra de Dios lo que demuestra es que somos verdaderos
hijos de Dios. Grite y aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. ¡Aplaude! Bendito sea el Señor. Cuando yo me convertí al Señor, tuve la necesidad de hablar su palabra, de enseñar, de predicar, de evangelizar. No entiendo cómo alguien que supuestamente es hijo de Dios ve el predicar, el invitar a otros, el hablar de Dios como una carga. Tiene que examinarte a ver si has nacido de nuevo. Porque para los verdaderos hijos de Dios no es una carga predicar y hablarles a otros de tu Padre Celestial. Lo haces porque eres hijo de Dios. Y no solamente manifestamos la palabra, sino manifestamos las obras del Señor. Póngase de pie. ¿Cómo terminó el cuento? ¿Quieren saber cómo terminó el final? Terminó en el verso 41. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad no mostró ningún señal, pero todo lo que dijo de Juan, de este, era verdad. Y muchos creyeron en él. Los religiosos siempre van a tratar de poner obstáculos para que la gente no venga al Señor, pero esos obstáculos siempre son vencidos. Y multitudes, levante sus dos manos. Esto no es nada para las multitudes, todas estas personas que están aquí, no es nada para las multitudes que van a venir en los próximos 10 años. Lo que viene es un gran avivamiento sobre Ciudad Ojeda, sobre el estado Zulia, porque estamos predicando a Cristo. Y si predicamos el verdadero evangelio como lo hizo Jesús, multitudes van a creer en el Señor. ¿Cuántos se alegran con eso? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude, aplaude a tu Rey, aplaude a tu Rey. Aplaude a tu Señor. Levante sus dos manos. ¿Saben algo? A veces se ha tratado de establecer como sistemas, como régimen, y no se entiende lo que es la vida de Dios, lo que es la naturaleza de Dios, lo que es ser hijo de Dios. Cuando se manifiesta un sistema, la gente como que hay que obligarlas a predicar, a enseñar, a hacer casa de salvación, ser célula. Y los líderes principales tienen que andar con un látigo: prediquen, prediquen, háganlo. Y la gente así con cargas. Y la gente haciendo cosas para buscar posición, para buscar un liderazgo. Se hace difícil el crecimiento porque hay como un sistema religioso opresivo. Pero cuando nosotros entendemos esto, que Dios nos da vida abundante, que soy hijo de Dios, el apóstol Olver y el apóstol Eneda no tienen que estar detrás de nosotros para hablar la palabra, porque si soy hijo, yo hablo de mi Padre. Si yo soy hijo, yo quiero invitar a mucha gente para que vengan a la casa de mi Padre, para que escuchen la palabra del Señor. Entonces tú empiezas a hacer la cosa por la vida de Dios, por la naturaleza de Dios que está dentro de ti. ¿Me explico? Vamos a hacerlo así. Vamos a hablar de una manera espontánea, sin que otros estén detrás de nosotros hablando del Señor o hablando del Evangelio. No es algo religioso. Somos parte de la familia de Dios. Así que yo en esta hora yo voy a orar para que esto se revele a nuestras vidas, para que se revele que Dios es nuestro pastor y que Él ha hecho toda una plataforma para que no nos perdamos.
Él ha hecho toda una plataforma para que crezcamos en su palabra, en su evangelio, y que no seamos gente religiosa ni gente que pongamos las tradiciones por encima de la palabra de Dios, porque cuando ponemos tradiciones, normas, protocolos por encima de la palabra de Dios, podemos convertirnos en ladrones, en salteadores, en falsos profetas, que podemos estar matando a las personas. Escuche bien, no oprima a la gente. Si usted es líder, no oprima a la gente, no regaña a la gente, no grite a la gente. Dios no lo llamó a ser así. Dios lo llamó a mostrar el amor. Y cuando nosotros amamos y tenemos compasión por las personas, se van a ver los resultados solos. Levante sus dos manos al cielo. Padre, te damos gracias. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso. Te damos, Señor, la gloria, te damos, Señor, la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque somos hijos del Altísimo. Tú has puesto en nosotros tu naturaleza divina, Señor. Has puesto a tu Espíritu Santo. La sangre de tu Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Y en esta hora levantamos nuestras manos para que podamos entender tu palabra, para que tu palabra se revele en nuestro espíritu, para que tu palabra, Señor, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Levante sus dos manos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, toda fortaleza se derriba en nuestras mentes, Señor. Toda fortaleza religiosa. Hemos visto, Señor, que el verdadero enemigo, Señor, sacarababasaya en la tradición. El verdadero enemigo, Señor, es la levadura de los fariseos. Que eso se vaya de nosotros, que esa levadura se vaya de nuestras vidas, que toda esa fortaleza se vaya de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y nos determinamos, Señor, a huir de las voces de los extraños, de las voces de los religiosos, de las voces de gente incorrecta, Señor. Y a partir de hoy vamos a escuchar gente que predica un evangelio no adulterado, un evangelio puro, Señor, así como tú lo enseñaste y así como nos enseñaron tus primeros apóstoles. Levante sus dos manos. Bendigo a cada vida, bendigo a cada familia. Y declaro en el nombre de Jesús que si hay enfermedades, se van de los cuerpos en el nombre de Jesús. Si hay opresión espiritual, depresión, se va de tu mente, se va de tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos por Ciudad Ojeda, oramos por el estado Zulia, reprendemos las tinieblas, reprendemos todo aquello que quiera hacer tropiezo a tus ministros y a tu iglesia. Todos esos planes quedan arruinados, quedan destruidos en el nombre de Jesús. Y oramos para que los cielos se abran y tu gloria sea manifiesta en el nombre poderoso de Jesús. Dale ese fuerte aplauso al Señor.